Llamado al profesor Kenen Burbano Villamarín, de la Universidad Libre. Honorables magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado sustanciador Jorge Ignacio Pretel Chalhub, muchas gracias por la invitación a esta trascendental audiencia. Represento al Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Les presentamos a todos un cordial saludo. Debemos exaltar con respeto y admiración que en la Corte Constitucional se encuentran 3 mujeres y en la Secretaría General otra mujer, de las más altas calidades personales e intelectuales. Esto no sería posible si se hubiese perpetuado la discriminación por género. La lucha por los derechos humanos ha permitido construir una mejor sociedad. Paso a contestar los interrogantes planteados por la Corte Constitucional. Primero, ¿considera usted que una autoridad judicial o notarial vulnera los derechos fundamentales de los miembros de las parejas del mismo sexo cuando no accede a la celebración y registro de un matrimonio civil entre ellos? La respuesta, sí. Sea lo primero señalar que los notarios o autoridades judiciales estarían desconociendo e incurriendo en desacato con relación a lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011, la cual en su parte resolutiva estableció que si a 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual. Hay una exhortación directa a los jueces competentes y a notarios para que celebren el contrato solemne de uniones de parejas del mismo sexo. Ciertamente se trata de una orden vinculante que los obliga a celebrar estas uniones. Lo segundo, se reconoció el derecho fundamental de las parejas del mismo sexo a formalizar su unión mediante un contrato solemne. Esto va ligado a otros derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo, tales como el derecho a tener una familia, que la misma sea protegida integralmente por el Estado y el derecho a un trato igualitario frente a los otros tipos de familias existentes en nuestro país. Segunda pregunta. ¿Tienen los miembros de una pareja del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio civil? La respuesta es sí. A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, las personas son titulares de todos los derechos sin distinción alguna. Ese estatuto personal hace que todos los sujetos sean poseedores de bienes fundamentales, no como una generosa concesión, sino como unos atributos, unas garantías y unas exigencias, al igual que una inmunidad. La igualdad es valor constitucional, derecho fundamental y se encuentra estipulada en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. A la Honorable Corte Constitucional le hizo falta claridad y contundencia en cuanto al derecho que les asiste a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. El propio tribunal contribuyó a la inseguridad jurídica que hoy se tiene cuando se refiere al vínculo solemne. La Corporación concluyó en la sentencia C-577 de 2011 que no es aplicable el contrato de matrimonio a las parejas del mismo sexo en virtud de lo instituido literalmente en el artículo 42 de la Constitución, interpretación que conforme a los principios de igualdad, dignidad y libertades humanas consideramos restrictiva. Las parejas del mismo sexo son, según la jurisprudencia, poseedoras del derecho al reconocimiento de una unión solemne si operaba la omisión legislativa frente al exhorto realizado al Congreso de la República. Todo esto para garantizar la protección y constitución de una familia homoparental debido a la ausencia total de protección de dichas parejas del mismo sexo en cuanto a su ausencia de protección. Tercera pregunta. ¿Es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso de la República? Respuesta, sí es competente la Corte.
Le corresponde a la Corte Constitucional la protección de los derechos fundamentales de las personas y señalar el contenido y alcance de los derechos. Más aún, le compete dotar de garantías a los grupos minoritarios, a quienes han padecido permanente vulneración y segregación. Esa es la función primordial de los tribunales constitucionales. La Corte debe decidir este asunto por las siguientes razones. Primero, la reglamentación sobre contrato solemne quedó condicionado a que el órgano legislativo, en virtud del principio democrático, definiera todo lo relativo a la figura del contrato solemne entre parejas del mismo sexo, pero no lo hizo. Segundo, dicho exhorto tenía explícitamente dispuesto que existía una limitación temporal, término que fue desconocido por el legislativo y se continuó configurando un déficit de protección a las parejas del mismo sexo. Tercero, la Corte no fue clara en establecer cuáles serían los efectos jurídicos que tendrían dichos contratos solemnes en el caso de que el legislativo no generase ninguna reglamentación normativa al respecto. Cuarto, se generó omisión legislativa y frente a este tipo de situaciones es obligación y competencia de la Corte pronunciarse al respecto de la materia. En este caso, se cumple con el requisito de que exista una norma de la cual se predica la omisión legislativa. Estamos ante una norma jurisprudencial. Los asuntos de los derechos de las minorías son competencia de los jueces y de los tribunales constitucionales. No son asuntos de las mayorías ni de los votos de las mayorías. El matrimonio es un asunto de la intimidad, hace parte de la esfera de lo privado. Última pregunta, ¿cuál es el alcance y las características del vínculo contractual de las parejas del mismo sexo mencionado en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia C-577 de 2011? Es necesario entrar a calificar que los jueces y notarios pueden llegar a cuestionar lo que la misma Corte no dejó resuelto en la sentencia C-577 de 2011. Existe desde el 21 de junio de 2013 un nuevo contrato denominado Contrato Solemne de Parejas o Familias Homosexuales, pero no existe con claridad un régimen jurídico aplicable a este tipo de contratos. La respuesta forzosa es no, y dicha respuesta surge a partir de la jurisprudencia, puesto que como normas básicas de interpretación jurídica debemos aplicar la analogía en la medida en que se presenten o existan omisiones legislativas que generen un déficit de protección a las familias homoparentales y haya vulneración de derechos fundamentales. Por lo anterior, encontramos que se cumplen para el caso concreto los requisitos para realizar una aplicación analógica de las normas regulatorias del contrato de matrimonio. El contrato solemne de parejas o familias del mismo sexo no se puede convertir en una figura contractual inaplicable por falta de regulación concreta. La tarea de la Corte Constitucional dentro de los casos de revisión es que a través de la utilización de la analogía complemente lo establecido por el mismo tribunal en sede de constitucionalidad. Debe determinar de manera concreta cuáles son las normas analógicamente aplicables al contrato solemne de parejas o familias del mismo sexo con relación al contrato de matrimonio de parejas heterosexuales, los cuales, en virtud de una correcta subregla jurisprudencial, deberían ir encaminadas a otorgar de manera abierta la consigna de que son todas las normas que hacen referencia al contrato de matrimonio, mientras el legislador no disponga una reglamentación específica y que se lo hace, y que si lo hace, se ciña a la jurisprudencia. Hasta aquí la respuesta a las preguntas formuladas por la Corte. Quiero agregar como ciudadano dos cosas adicionales. Preocupa a algunos ciudadanos, y particularmente a quien le habla y ha sido discusión en el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, las actuaciones de los servidores de la Procuraduría General de la Nación cuando promueven acciones de tutela para oponerse al matrimonio de personas del mismo sexo, argumentando el derecho fundamental de la ciudadanía, especialmente el debido proceso. En nuestra opinión, esas actuaciones de la Procuraduría son desbordadas y contrarias a la función constitucional de protección de los derechos humanos sin distingo alguno. Segundo, me gustaría llegar a la universidad libre y contarle a nuestros estudiantes que se educan en la inclusión de acuerdo a nuestros principios filosóficos, que esta Corte Constitucional no fue inferior a su compromiso institucional ni al momento histórico. Que la Corte hizo efectiva la igualdad y no la discriminación y la no discriminación de las personas del mismo sexo a conformar una familia
a casarse como las demás personas, proscribiendo la discriminación. Que la Corte continúa generando decisiones trascendentales en defensa de los derechos humanos, reafirmando que las personas somos iguales en dignidad y todos los derechos, que los sujetos de quienes que los asuntos de quienes tienen una opción sexual diversa no dependen de la mayoría, ni de las religiones, o de las creencias, o del criterio de algunos funcionarios. Me gustaría transmitir como educador y conversar con mi familia, los amigos y la gente, que gracias a la jurisprudencia comprendimos de mejor manera que la exclusión es una forma muy grave de violencia y de odio. Muchas gracias.